nos dimos cuenta que tiene más de 400, si no recuerdo mal, legiones de demonios a su cargo. Así que quise probar si tenía poderes mágicos. Para saber si uno tiene poderes mágicos, pues tiene que irse a los textos clásicos de alquimia, y ya no solo a las cosas de alquimia, sino a la cábala y todo lo que tenga que ver con cómo se hizo el universo. Y si indagamos un poquito, nos daremos cuenta de que Jesús, como, como Buda, como muchos personajes a lo largo de la historia, han seguido unos patrones fijos. El primero es la meditación. Entonces tenemos que meditar muchísimo. ¿Y cómo se medita? Pues no se trata solo de dejar la mente en blanco, sino, como digo, en cada momento ir eliminando pensamientos que no pertenezcan al presente donde tú estás. Eso ayuda a ir eliminando los yos y todos los bombardeos que nos meten en la cabeza, mediante el telediario, el noticiero, YouTube mismamente, o cualquier medio en lo que hagamos tiempo eso y no en querer conocerse a sí mismo. Y entonces, estudiando estos métodos, pues vemos que están los viajes astrales, que ayuda a meterse en el mundo plasmático que os hemos demostrado en documentales anteriores. Y hay muchas cosas más, entre otras estaba también la telequinesis. Para los que no sepáis qué es la telequinesis, es el arte, pues, de poder mover cosas sin tener que tocarlas. También mediante regresiones, las regresiones. O sea, también podemos ir de un punto A a un punto B y poder ver qué hay en ese punto B. Podemos comunicarnos. Y un montón de cosas más que se engloban en este mundo. Y, por ejemplo, la telequinesis. No solo se trata de mover objetos, sino también de influir en los distintos elementos. Hay telequinesis relacionada con la electricidad, hay telequinesis relacionada con el fuego, relacionada con el agua, bueno, en fin, los elementales. Entonces, yo entendí que para vencer a Amon, lo que me hacía falta era ver si yo tenía poderes mágicos, desarrollarlos un poquito, porque eso puedes desarrollarlo lo que tú quieras, ¿sabes? Desde mover un poquito de agua hasta como hizo Moisés, de separar el agua en dos. Claro, que eso requeriría un nivel efectivamente de Jesucristo, de Buda. Eh, entonces eso, pues yo quería comprobar que existen para enseñároslo a vosotros. O sea, no quería hacer tales demostraciones, pero sí comprobar que realmente eso existe, eso está de verdad, y eso es lo que condiciona los conjuros, la magia y todo esto. Eso quiere decir que escalamos un peldaño más en la escalera de los filósofos, y ya no solo no nos quedamos con las cosas materiales de si esto es el reino plasmático o no, vamos a sentirlo, vamos a meternos dentro. Pero esto conlleva mucho sacrificio, como hemos visto en el vídeo anterior y no lo pienso repetir. Y, y sí, he estado ayunando. Y sí, he renegado de la masturbación y el coito durante un tiempo muy largo, casi un mes. Eh, no he comido nada, absolutamente nada, que estuviera bajo el dominio de unas grandes industrias. A ver, vamos a coger la comida de papá, que papá fue tonto y nos hizo huerta. Y ahora... Eso, y ahora... No quiero, no quiero, no quiero. Venga, que vuestro padre no pasa hambre, hombre. Venga, vamos a buscar comida. Busca una planta que se pueda comer. Del suelo. Que no quiero nada de supermercado. De supermercado los quiero ver y regalados. ¿Ya has visto? Oh, muy bien. ¿Y esto qué es? Esto es ajo porro. Ajo porro. Y no son ni ajos ni porros. Mira, aquí hay más grandes. Muy bien, Alba, muy bien. Ajo porro. Ajo porros, aquí está. Mira, 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 mira. Yo te quiero. Yo también. Este que así, porque si no, lo llevas aquí, lo llevas aquí. Este que vamos. Este que lo Mira, ¿eh? Lo veo. Espera un poquito. Mira, lo he arrancado. Esto se come hasta aquí. Lo blanco. Y ahora por aquí. Y aquí, me lo llevo. Seguro que sí. Lo veo. Mira, aquí. Mira. Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Yo primero. No, no, esto es como la cosa. ¿Te la ayuda? ¿Te lo ¿Lo ves? Es un ajo. Venga, esto también. ¿Ves? Es un ajo.
pero está más bueno. A mí me gusta más, es más dulce. Venga, vamos a coger todos los que hay aquí. Aquí hay otro. Yo veo. Que sí, no, pero hay que alternar. Esto ya lo tenemos aquí. Esto es mala, ayudarme. Que esto tiene muchos valores nutrientes. Esto me va a venir bien, porque para esto. Mira, una esparraguera, que ni te habías dado cuenta. Una esparraguera. Mami. Mira, y esta se come. ¡Oh! Esta sí. Retorcemos y que vuelva a crecer. Ay, Pues aquí sí que hay para una comida. ¡Uh! Madre mía. ¿Habéis visto qué hermosa? Pues no se pueden comer. Estas no se pueden comer. Mira. Parece que por aquí sí. Pero esto ya es pelusa todo. Se está haciendo de noche. Y no me apetece venir por la mañana aquí y mojarme con todo el rocío. Para tomarme una naranjita. La voy a coger ya, aunque sepáis que se tienen que coger directamente del árbol y consumirse. Y la verdad es que no he comido cerdo. Y me he renegado de un montón de cosas. Porque yo soy consciente de que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Pero como entendí que esto había que hacerlo antes de ponerse con los procesos de la piedra filosofal que vienen ahora con el rocío de primavera. Entonces entendí que lo que tuviera que mostrar tenía que ser antes de este comienzo. Porque no tiene razón de Dios ponerse con el rocío, ¿no? Ponerse con los procesos de la piedra filosofal, que es el reino más angelical que podemos encontrar, y estar combatiendo a demonios. Entonces yo tenía que cerrar ese capítulo antes de empezar los procesos de la piedra filosofal y lo veía muy chungo porque necesitaba aprender cosas que requieren mucho tiempo. Pero sin embargo, mediante el ayuno, mediante meditación diaria, pero diaria. Así os voy a explicar el proceso. Cuando intenté hacer lo de los viajes astrales, fue diario. Pero diario de dedicarle casi 8 horas o 9. Depende cómo me pillara. Y no solo poniéndote una música a favor de eso, sino también metiendo mantras, o sea, buscando conocimiento que me sirviera y cada cosa la aplicaba. Por ejemplo, el incienso, ¿no? Para armonizar velas, muy importante también. Preparé un entorno diario en el que yo estaba demasiadas veces practicando la meditación. A raíz de ahí, pues no conseguí ningún viaje astral de decir he visto tal o cual. Sí, me ha vuelto a pasar lo de salir un poquito de mi cuerpo, pero esa frontera no le he llegado a pasar todavía. Pero entonces yo estaba desesperado porque estaba diciendo, bueno, y entonces ¿cómo puedo continuar? ¿Sabes? No puedo afrontarlo. Pero sin embargo, el hecho de haber estado meditando todo y durante todo ese tiempo hizo que yo tuviera una conexión más grande con los elementales y con la naturaleza en sí. Y entonces cuando practiqué la telequinesis, sorpresa, fue rodado. El primer día de practicar la telequinesis ya empecé a mover cosas, intentándolo con el elemento mental. Bueno, mis campiñuelos, lo primero nos tenemos que poner en una habitación que esté cerrada y aislada para comprobar, como podéis ver, que no se mueve. Y ni siquiera se mueve con los movimientos que le puedo dar alrededor, ¿vale? No se mueve absolutamente para nada. Ni siquiera al hacerle así. Esto es importante porque seguramente necesitemos hacer esos movimientos. ¿Y por qué me pongo a grabar así? Porque para que veáis que ni siquiera mi boca ni mi voz, ni siquiera un soplido, bueno, un soplido sí.
y con el elemento agua. Veis que no se mueve absolutamente para nada, ¿no? ¿Lo habéis visto? Es apenas inapreciable. Así que vamos a repetirlo. Hay que dejarlo quieto. ¿Ves? Está totalmente quieto. Y ahora nos vamos a concentrar y lo vamos a hacer. Voy a poner aquí. Muévete. 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 Cuando vi que lo dominaba, y cuando me refiero a dominar, me refiero no... O sea, hay gente que, claro, lleva más preparación, estoy diciendo que esto fue el primer día, pero hay gente que lleva más preparación y te puede hacer, por ejemplo, como el canal que descubrí que empezamos hablando, como mi amigo... Y tiene muchas más. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Los ejemplos prácticos me inspiraba en él. ¿Cómo? Sí que es verdad que como es lógico, la mayoría de su información pues requiere apuntarse a cursos, pues tuve que seguir indagando gracias al pilar que me dio este canal y encontré este otro, en el cual tenéis también meditaciones y eso, y un montón de música más propicia para meditar con la telequinesis. Y además, según concretamente lo que queráis ir haciendo. Así que os lo recomiendo también. Incluso le podéis preguntar porque él también da la fecha estimada de lo que tarda en hacer los procesos. Pero, desgraciadamente, no muestra nada. Cosa que él sí. Él sí lo demuestra para que tengas convencimiento de que es verdad lo que dice y que te merece la pena apuntarte a su curso. Pero sin embargo el otro, que te afirma que se puede hacer y que él lo hace, pues no muestra ningún ejemplo práctico. Que el ejemplo práctico más que nada no es para decir, ah, vale, lo hace. No, yo no quiero la comprobación. Yo lo que quiero es algo en que apoyarme para yo hacer esos ejercicios. Entonces, en base a eso, elegí este canal y para potenciar las cosas que hacía él, me basé en este otro. Evidentemente, como ya he dicho, no imposible ponerse a su nivel, pero sí me di cuenta que destacaba en una serie de cosas. Entonces, yo comprobaba que realmente esto era magia porque lo hacía. Y no solo lo hacía, sino que se potenciaba, será también porque soy alquimista, en los elementales. Y en los elementales, con muy buena referencia. Por ejemplo, lo que mejor dominaba era el viento. Vamos, papá, enséñame cómo hacer viento. Pues te tienes que concentrar. Mira, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Esas cañas de ahí. Te tienes que concentrar. Y tienes que transmitirle la energía a las cañas. ¿Se están moviendo o no? No. ¿Y ahora? Joder, ya sí, Alba. Tú me puedes decir que no, pero vaya, yo lo estoy viendo. A ver, vamos por zona. ¿Cuál es? ¿Cuál has dicho? Da igual, lo acabo de hacer en todo. Estaba todo parado, pero ahora está todo en movimiento. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Hasta lo más cercano. Ahora vamos a transmitirlo en otra zona. Porque esta zona de aquí ya no vale. Ya no nos podemos ir aquí ni nada porque ya todo esto se mueve en una zona donde no haya viento y papá te hace que haya viento. ¿La eliges tú? Sí. Pues venga, elígela. ¿Esta de aquí? Venga. Pero mira las plantas. Mira, 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 mira. ¿Estás moviendo? Sí. Pero espérate, vamos a hacer algo más. El árbol que está al lado. ¿Tú me ayudas? Estupendo. Venga, concéntrate, que vamos a mover el árbol. ¿No se mueve? No, no se mueve hasta que se mueva. Mira, ya las extremidades
Claro, claro que se está moviendo. Venga, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Dime. Mira, lo conseguí. Ya voy a por ti. El fuego era el peor. Y la electricidad se me daba fatal y fue la que más tardé. Normalmente Mis campiñuelos, no se ve nada porque estoy esto en la playa. Estas son las olas del mar y vamos a invocar tormentas. Ahí quiero uno. ¿Lo habéis visto? A ver, voy a decirle otra. Ahí. Espérate, espérate. Otra. Allí. Otra. Bueno, señores, pues lo vamos a dejar porque al final me va a caer un rayo. Ya lo habéis visto. Lo hago perfecto. con cada elemental me pude tirar un margen de 5 días, una semana. Practicando todo como he dicho que hay que practicar. Trucos y recomendaciones. No empezar a mover como yo he hecho, eso es obra de esos vídeos que vaya a ver que digo, muévete, muévete. Eso es obra de que estaba empezando y no lo entendía bien, pero me di cuenta de que no te tienes que centrar en el muévete, muévete, te tienes que centrar en pasarle la energía. Si no, no lo vas a conseguir. ¿Vale? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es, antes de ponerse a hacer estas cosas, meditar. Y si lo vais a hacer con los elementales, meditar en los elementales. Es decir, si vas a trabajar con el fuego, moléstate en encender una vela y mira el fuego. Quémate un poco con el dedo. Siéntelo. Observa bien ya no solo el fuego, sino las ráfagas de luz, la corona que se le forma alrededor del fuego. Tócala, que eso no quema. Mira para dónde se mueve cuando la toca. Intenta no tocarla. Intenta poner el dedo fijo. Eso es. Y ahora, mentalízate en que la llama no, porque la llama no se va a mover. Pero el espectro de luz puede que sí. Mentalízate, poco a poco, hasta que llega todo. Y ahora, haz lo mismo con la llama. ¿Veis? Hay personas que consiguen apagar la vela e incluso manifestar el fuego en su mano.
el elemento agua, generar ondas en el agua que causen movimiento, no se me daba tan mal. Y otra cosa que no se me daba mal era la electricidad, pero no de provocar luz, porque eso fue un fracaso. Sí es verdad que, o sea, es que la electricidad le dediqué 2 semanas y media, esa fue la que más. O sea, al principio yo me derrumbaba y nunca conseguí encender una luz, pero sí es verdad que tenía cierta influencia. Y lo que sí garantizo, que eso prácticamente ya me salía al segundo intento que lo realicé, es que podemos, si realmente las circunstancias están propicias para que haya tormenta y tú te mentalizas, tú provocas tormenta. Pero no solo te digo eso, es que eres capaz de dirigir los rayos de la tormenta a donde tú los quieras, o sea, tú haces tormenta. Y eso, que supuestamente en el canal de este hombre era lo más complicado de hacer, pues a mí me salió nada. Y lo que nunca conseguí, por ejemplo, fue encender una bombilla, que eso parece lo más simple, según él expone. Entonces, cada persona es un mundo. Yo, si os digo la verdad, lo que estaba más interesado era en viajes astrales para poder viajar a determinados sitios y no solo ver, sino influir. Pero fíjate por dónde al final acabé con los elementales. Y esto es muy útil a la hora de hacer la piedra filosofal. Porque como os dije, da un cuerpo, pero le tenemos que dar un alma. Es decir, la naturaleza hace la obra, pero nosotros tenemos que hacer la obra con la naturaleza. Y eso no solo se refería al plano material, sino al espiritual. Ahora podemos influir en el aire, que llegan con los orbes a nuestra botella. Ahora podemos ponerle una simbología, que antes no teníamos, para que con fuerza atrape ese espíritu universal. Ahora tenemos más conocimiento. Ahora tenemos más experiencia. Pues que ¿cómo lo hice? Pues aparte de la estricta disciplina a la hora de la alimentación, la estricta disciplina a la hora de la meditación, que eso hace más que las comprobaciones de si tenéis telequinesia o no, porque con el paso del tiempo lo vais a comprobar, ha sido también mucha fe, esperanza y poner en peligro mi vida. He puesto en peligro mi vida porque debido a esta alimentación, yo por ejemplo trabajo de noche. Yo no he bebido Coca-Cola. Yo estaba acostumbrado a lo mejor en el trabajo a echarme 5 o 6 cigarros. Yo no he fumado nada, no se fuma. Y un montón de cosas más que en muy poco tiempo, o sea, esto lo he conseguido gracias a que yo pensaba, jolines, cuando salga me voy a hinchar de jamón, de no sé qué, de no sé cuánto. Y deciros que tuve mejores resultados llevando las prácticas con mi gata Aurelia, que sabéis que es una gata negra. Yo no sé qué tienen los gatos, pero os garantizo que si soy alquimista y no tenéis un gato, os va a hacer falta. Os va a hacer mucha falta. Y decía eso, que estoy súper orgulloso porque en tiempo récord y de forma mágica, porque no tengo cómo describirlo, pienso que tiene muchísimo que ver con todo el tiempo que me tiré meditando, que es como quitarle una gran tarea a eso, pero de forma mágica me siento con los poderes suficientes como para encarar a Amon. Así que me da miedo, porque vosotros lo que queréis es espectáculo. Y claro, yo si veo espectáculo, pues entro y empiezo a pincharlo, pero es que eso puede acabar muy mal. Yo de verdad, por mi bien, espero que todo sea lo más fácil y lo más cómodo posible, porque no quiero llevarme sobresaltos como en otros, ¿sabes? Te digo, no estamos hablando de una tontería. Y eso, que es lo que me da miedo. A mí me gustaría que fuera todo mucho más pacífico a la hora del encuentro. Y eso, pues, lo veréis ahora, que lo pienso hacer ya. Desde el día de los truenos y del viento, y o sea, todo lo que generé ahí, dije, esto hay que hacerlo ya. Así que pienso que puede acabar bien. Mira, aquí tenéis la prueba de lo que... Mira. Mojado entero. ¿Qué pone? Esto ya es los últimos días de finalización de comprobación de mis poderes. Mira, que no iba a llover. De hecho, al día siguiente iba a haber sol. ¿Vale o no? Pero lo pone bien claro. Y ahora mira lo que hemos hecho. Está lloviendo, está tronando a mares.
¿Veis? Y lo único que hace falta es viento que... Madre mía, la que está cayendo por haber invocado la lluvia. Y la que está tronando por haber invocado trueno. Madre mía. Pero mira, viento no hace apenas. Venga, quiero todo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ya he dominado todos los elementos, por fin. Por fin, me estoy mojando entero. Sí, ya estamos listos, ya estamos listos. Sí, señor, sí, señor. Mañana lo hago, mañana lo hago. Mañana invocaciones al demonio, ya me siento preparado. De acabar bien, yo espero que sí, que acabe bien con todo este conocimiento que hemos ido cogiendo a lo largo de este tiempo. Sin más, me despido diciendo que os quiero, campiñuelo, y que salga todo bien. Lo he conseguido, estoy muy, muy, muy orgulloso de haberlo conseguido en tiempo récord. Pero que muy orgulloso. Ay, telequinesis. La última investigación que estaba llevando a cabo, ¿eh? ¿Quién te iba a decir que lo conseguí? Y ni siquiera lo sabe. Lo he conseguido. Y en tiempo récord, ¿eh? En tiempo récord. Para que veáis que esto es la prueba de que si realmente se quiere, se puede. Osam, mis campiñuelos. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,